Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Y seguimos con Curso Bíblico, Fray, y ahora vamos con el libro de los Macabeos. ¿Qué podemos decir del libro de los Macabeos? Muy bien, pues si seguimos la Biblia, después del libro de Esdras y Nehemías, por lo general, en algunas en otras tiene otro orden, pero está el libro de los Macabeos. Y si lo anterior eran libros históricos, porque desde el comienzo y después el libro de Samuel, los libros de Reyes, los libros de Crónicas y Esdras y Nehemías son libros históricos, de historia del pueblo de Israel. Parte de la historia también fue lo que ocurrió después. Hubo un tiempo que hubo estabilidad, se fue formando de nuevo la nación unificada, pero vino Alejandro Magno, griego, que fue el que comenzó a dominar el mundo de aquel entonces, y entonces vinieron los griegos. Pero no, Alejandro Magno parece que fue buena gente, pero murió pronto. Entonces los sucesores de Alejandro Magno son los que iban haciendo cosas destructoras por distintos países. De todas formas, la versión de estos libros, la versión griega, porque están escritos prácticamente en griego, por eso pues no fueron aceptados nunca por el pueblo judío estos libros. Los libros que estaban escritos en idioma pagano no eran aceptados como inspirados por Dios. Entonces los macabeos no están en las Biblias judías y tampoco están en las Biblias evangélicas, de los cristianos evangélicos, porque ellos asumieron la Biblia de acuerdo a los judíos del Antiguo Testamento. Entonces los macabeos, el libro de Macabeos sí está en nuestra Biblia, porque la aceptó la traducción y la conformación de la Biblia de los 70, que es la que después la Iglesia pues aceptó como libros inspirados. Ahí están los dos libros de los Macabeos. Entonces, la versión griega, que es conocida como la versión de los 70, los que tradujeron y la Biblia al griego, ¿no? Incluye aquí 4 libros. Al principio eran 4 libros de los Macabeos, primero, segundo, tercero y cuarto, de los que se conservan solamente en lengua griega, los de ellos. Muy probablemente fue la lengua original en que se escribieron estos libros. Ni los judíos ni las iglesias protestantes reconocen estos libros como parte de la Sagrada Escritura. En cambio, la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa griega, donde ha estado el Papa estos días visitando, pues por ahí por Turquía y demás, sí aceptaron a estos libros como canónicos, ¿no? Y tanto primero, segundo Macabeos. Primero y segundo de Macabeos son los que aceptan, ¿no? La Iglesia Católica y los ortodoxos. El libro 3, libro 4 de Macabeos no fueron aceptados dentro del canon de la Biblia, de las Escrituras, y entonces pertenecen al grupo de los libros apócrifos. Sabemos que hay libros, cantidad de libros, que parecen muy bíblicos, pero que no son aprobados por la Iglesia, por ninguna Iglesia, ni siquiera por los judíos tampoco. Y esos libros se les llama apócrifos, o sea, no pertenecen al canon legal de lo que llamamos la Biblia, ¿no? Llevan el nombre de Macabeos estos dos libros, pero no suelen tratar lo mismo que trata el primer libro y el segundo libro de Macabeos. Parece que el nombre de tercero y cuarto de Macabeos fue un error el poner ese nombre, porque no tratan para nada de la historia de estos hermanos macabeos. El título Macabeos proviene del sobrenombre del personaje principal de estos libros
el nombre que es Judas, Judas el Macabeo. No quiere decir que fueran apellidos, porque no era tanto apellidos lo que había. Era Judas, hijo de tal, así se llamaban, ¿no? Que era Matatías, el papá de Judas, pero eran más hermanos. Entonces a Judas, que fue el héroe, el que defendió la fe del pueblo de Israel frente a Antíoco, frente al emperador de ese momento griego, pues que arrasó quería arrasar también con la religión y demás judía. Entonces el que se levantó para defender su fe fue Judas, uno de los hermanos, llamado el Macabeo. El Macabeo, que no tratan sobre los hechos o sea, como el apellido Macabeos, como familia Macabeos, proviene del nombre que le habían dado a Judas como seguramente el martillo de los enemigos. La palabra Macabeos posiblemente se puede traducir por martillo. Judas, el martillo, el que trituraba y el que golpeaba y daba duro, pues a los griegos, ¿no? De ahí viene este nombre, Macabeo. Macabeo, vamos a decir, como algo así como el martillo, o en este caso aludiría a la fuerza guerrera que tenía este personaje, Judas, un guerrero pues muy fuerte, muy valiente, y que golpeaba con su pequeño ejército, pero siempre apoyado por Dios, porque él siempre se encomendaba a Dios, era hombre de fe, hombre de Dios, y por defender la fe es que sale a luchar. Salió su padre y salen los demás hermanos, y el líder de los hermanos es Judas, y le pusieron este nombre por lo aguerrido que era y lo valiente que era también, ¿no? Aunque el nombre pertenece a una sola persona, que es Judas, el hermano mayor de los Macabeos, en la tradición cristiana se ha hecho común hablar de los Macabeos, extendiendo el sobrenombre de Judas a toda la familia, a todos los hermanos, el padre y los hermanos, pues siendo la familia de los Macabeos, la familia del martillo de los paganos, ¿no? Entonces se atribuye el nombre, pues se le acomoda a todos sus hermanos y a toda la familia, a todo el clan, que también a los mártires, porque murieron mártires luchando contra la religión griega, luchando para defender la religión judía, la creencia en un solo Dios. Entonces todos los que se juntaban con este grupo a defender la fe, a defender la nación, a defender la unidad nacional, y sobre todo por medio de la fe, a todos se les llama Macabeos, ¿no? Y de ahí vienen los libros de los Macabeos, porque nos va a relatar un poquito la historia de estas luchas y de este enredo que hubo pues en esta época, en estos que fue en bastantes años lo que duró pues esta persecución, vamos a decir así, a la religión por parte de Antíoco Epífanes, uno de ellos, porque fueron varios emperadores los que atacaron duramente la religión judía. Entonces, ese plural de mártires y de personas que se entregaron a defender la fe ha quedado también con el nombre con el que son llamados los libros que relatan esta historia. Desde distintas perspectivas teológicas, estas dos obras de los Macabeos enaltecen los hechos principalmente de Judas Macabeo. El libro primero de Macabeos, con una mirada favorable a la dinastía de los Asmoneos, era el grupo al que pertenecía Judas, asocia en la gloria a los demás miembros de la familia también. Después, el segundo libro de los Macabeos tiene que reservas con respecto a esta dinastía, porque no coinciden muchas historias que nos relatan. Se ocupa solamente de los hechos de Judas Macabeo y no refiere las hazañas de sus hermanos, ¿no? Primero Macabeos sí, Judas con sus hermanos, su padre, la historia de toda la familia. Pero segundo libro de Macabeos no menciona a los hermanos, solamente realza la figura del martillo, del más importante, del más guerrero, del más luchador, que era Judas, ¿no? Eso en el segundo libro de los Macabeos. Pero bueno, tienen relación los dos de alguna manera y son parte de la historia
después del destierro, después de haberse reformado y haberse reconstruido el templo, la religión, el culto, todo eso había aparecido en los escombros del templo, había aparecido un libro, pues el más antiguo, donde estaba pues los mandamientos de la ley de Dios. Prácticamente era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia aparecieron. Eso le llaman el libro de la Torá, el libro de la ley. Y entonces eso fue una forma de animar al pueblo. Ese libro se leyó en la plaza cuando estaban reconstruyendo todo, y se leyó públicamente. Hicieron fiesta y demás por recuperar ese libro, que es la base de la religión judía, y entonces eso animó a los judíos a entregarse más a la labor de reconstruir todo y formar una nación más unificada, más unida, el haber hallado el libro de la ley. Hubo tiempo de paz hasta que vinieron Alejandro Magno, que dominó pues todos los países alrededor de Israel, y claro, pues también entre ellos Israel, y pues los descendientes de Alejandro Magno son los que provocan estas guerras de los macabeos, los que provocan pues que el pueblo se tenga que rebelar contra ellos, porque ellos querían destruir lo que tanto les había costado reorganizar y unificar. Habían unificado la nación, habían reconstruido Jerusalén, habían reconstruido el templo, estaba todo normalizándose, cuando llegan estos griegos que lo echan todo a perder, ¿no? Y entonces esa historia de la opresión de los griegos y la defensa de los israelitas es lo que nos relata el libro de los Macabeos y algún libro después más. Son los siglos tercero, segundo, antes de Cristo, o sea que nos vamos acercando poco a poco a la llegada del Mesías en la historia, ¿no? Vamos a ver, nos quedan ya los libros poéticos, los libros didácticos, los últimos libros del Antiguo Testamento que iremos viendo después poco a poco, ¿no? Y Fray, iniciamos con los libros narrativos didácticos. ¿Cuáles son los libros narrativos didácticos? Bien, pues lo dice un poquito la palabra, ¿no? Se da esta designación de didácticos a libros que también son narrativos, en este caso, sobre todo de 3 personajes, ¿no? Tobías, Judith y Esther. Después también se suelen considerar como didácticos, narrativos, el libro de Ruth, el libro de este otro personaje, Jonás, que es un profeta, y algunos pasajes del profeta Daniel, ¿no? Y entonces, ahora los típicos didácticos narrativos son Tobías, Judith y Esther. Algunos autores añaden a esta lista, como he dicho, estos libros de Ruth y Jonás, ¿no? Y demás. Se llama con este nombre porque, o sea, didácticos, porque son narraciones en las que el interés está centrado no en la historia. No les importa la historia ni si los personajes que están poniendo los autores son verdaderos o no lo son, sino que se centra más en la enseñanza que quieren transmitir, más allá de ese valor histórico que puedan tener los hechos que se relatan. No es lo importante lo histórico, sino lo importante es la enseñanza en sí. Que si queremos hablar así un poquito claro, toda la Biblia, lo menos importante es lo científico o lo histórico. Lo más importante de la Biblia siempre es el mensaje que la Biblia quiere transmitir, el mensaje que cada libro quiere transmitir. Es un mensaje que viene de Dios
para todos nosotros. Entonces, lo más importante es el mensaje. Entonces, en estos tres y hasta 5 libros, lo central no es lo histórico, lo central no son si los personajes realmente existieron o no. Lo central es el mensaje y la enseñanza que estos libros quieren transmitir. En un tiempo se les llamó libros aparentemente históricos, la palabra aparentemente históricos, ¿no? Aparentemente así. Y en esa ocasión la autoridad eclesiástica puso reparos a que se dijera esta palabra aparentemente, porque podía crear confusión de que casi toda la Biblia fuera también aparentemente histórica, y eso podría crear bastante confusión. Entonces eso ya lo de aparentemente lo quitaron. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas admiten la posibilidad de que algunos relatos pudieran tener solo apariencia histórica, ¿no? En caso de que se pruebe con sólidos argumentos que el escritor de estos libros no quiso ofrecer una historia verdadera y propiamente dicha, no quería transmitir una parte de la historia, se propone más bien, bajo apariencia y formas de historia, pues una parábola, que es un ejemplo como los que pone Jesús en el Evangelio, o una alegoría, o alguna otra tarea o algún otro sentido alejado de la significación propiamente literal o histórica de las palabras, ¿no? Fue tarea de los investigadores profundizar en el estudio de los libros para mostrar con claridad que sus autores pretendían ofrecer enseñanzas sobre la salvación, sobre cómo podemos lograr la salvación y estar cerca de Dios, envuelta siempre en narraciones que podían ser total o parcialmente ficticias, parte verdad, parte ficticio, pero ahí está un poquito la duda. ¿Cuáles son los protagonistas de estos libros? ¿Existieron realmente? Los autores de estas obras didácticas han dejado claras señales de que se advierta que no están proponiendo datos históricos que deban ser asumidos en la fe. Unos pocos ejemplos pueden ser ilustrativos. Primero, pues el anciano Tobías. El libro de Tobías primero hay 2 Tobías, el padre y el hijo, y aparecen en distintos lugares cuando se escribe este libro a Tobías, pero existiendo en épocas distintas, relacionadas con personajes distintas, ¿no? Por ejemplo, el anciano Tobías lo sacan presente cuando se dividieron los reinos en el año 931 a.C. También aparece en el año 722, fíjense, 200 años después, cuando fue deportado el mismo Tobías a Asiria. También ahí vivió durante el reinado de Sennacherib, varios años, y también de Asaradón, que son en años totalmente diferentes. Su hijo Tobías fue testigo de la destrucción de Nínive en el año 612. Entonces, no coincide históricamente en lo que está escrito ahí. Otro ejemplo, el libro de Judith comienza diciendo: Nabucodonosor, que gobernó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Bien, y el nombre de Nabucodonosor es bien conocido para todos los judíos, porque él destruyó Jerusalén y llevó a los judíos a la cautividad. Y todos ellos saben que no reinó sobre los asirios. Y aparece Judith con Nabucodonosor como rey de los asirios, cuando no para nada, no tuvo ninguna relación con los asirios. Entonces son cosas que no coinciden en lo que es la historia, ¿no? Y además Nabucodonosor no residía en Nínive, como aparece ahí en el libro de Judith. Nabucodonosor residía en Babilonia, ciudad totalmente diferente. En el libro de Esther se dice que Mardoqueo, que es el tío de Esther, había sido deportado a Babilonia en tiempos de Nabucodonosor y que llegó a ser funcionario de la corte de Persia en tiempos del rey Jerjes y demás, y cosas que no coinciden con la historia.
como las parábolas que relataba Jesús en el Evangelio, cuando exponía sus enseñanzas, pues esas parábolas de Jesús no eran hechos históricos reales, son parábolas que quieren transmitir una enseñanza práctica para los oyentes, ¿no? Cualquier parábola, se lo el sembrador al sembrar y demás, bueno, pero no quiere decir que sea un sembrador, es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces las parábolas son ejemplos y estos libros pues, se llaman didácticos porque son libros ejemplares, libros que se pueden tomar como las actitudes de estos personajes, tanto Tobías padre como Tobías hijo, tanto Esther, tanto como también Judith, como Ruth, como Jonás, después son personajes que lo que quiere destacar el autor es el ejemplo de su vida, el testimonio de vida que están dando y los acontecimientos que los ponen como si fueran históricos, obras de ellos, son ejemplos para que el pueblo de Israel pues recibiera una mejor formación y llevara una vida un poquito más de acuerdo con los mandamientos, de acuerdo con lo que pues Dios siempre ordenaba y ordenó en tiempos de Moisés al pueblo cómo debía ser ese comportamiento. Entonces son prácticamente parábolas o ejemplos que no tienen nada que ver con la historia, pero que sí son enseñanzas prácticas que se pueden tomar para beneficio de los que leían esos libros en esa época y para los que los leemos también ahora, porque las enseñanzas eran para aquel tiempo y son también válidas para hoy, para nuestros días y para cada uno de nosotros también. Y bueno, Fray, ¿qué más decir sobre estos libros interesantes? Bien, ciertamente se pueden decir muchas cosas. Las obras didácticas de enseñanza han tenido también problemas en el momento en que se constituyó el canon de la Biblia, ¿no? Se iban escribiendo los libros hasta que hubo un momento en que la Iglesia tiene que decidir cuáles son los libros inspirados y cuáles no. Y entonces estos libros, al no ser históricos, al no garantizar que fueran personajes que hubieran existido en la historia, pues crearon ciertas dudas, ¿no? En la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, no se encuentran estos libros de Tobías y Judith. Todos los libros no se encuentran, porque los judíos no los admitieron nunca como parte de la Sagrada Escritura. El libro de Esther se conserva que está escrito en hebreo, pero hay una versión griega que es más larga, más extensa. Hay una versión hebrea y una griega. La hebrea los judíos sí la aceptan porque está escrito en su idioma. La versión más larga, que está escrito en griego, pero los judíos nunca lo van a aceptar porque es el griego, el idioma pagano, ¿no? Entonces, eso va creando un problema. Entonces, hay del libro de Esther hay algunos versículos que sí están en la Biblia judía, pero hay textos escritos en griego que no están en la Biblia judía, sí están en la Biblia católica, en nuestra Biblia. Por otra parte, el texto de estas obras no es muy seguro. De Judith se carece del original hebreo, y solo se conserva la traducción griega en varios ejemplares, lo que se conserva de aquellos libros antiguos, ¿no? Que son diferentes entre sí. De Tobías se han hallado 4 fragmentos en arameo y uno en hebreo, y se posee la versión griega en varios ejemplares muy discordantes entre sí. El libro de Esther se presenta una dificultad por la diferencia existente entre el original hebreo y la versión después griega. O sea, cuando se hacen las traducciones al griego, a veces cambian
el origen de la intención del autor pero sobre todo es todo lo que se escribe en griego, hasta las traducciones al griego. Los judíos nunca lo van a aceptar porque, ya repito una vez más, ¿no? El griego era de los griegos, el idioma era un idioma pagano, ¿no? Y los judíos no quisieron nunca aceptar un libro bíblico que estuviera escrito en griego. Después, claro, el Nuevo Testamento tampoco lo aceptan por eso, porque el Nuevo Testamento casi todo se escribe en griego, porque en el tiempo de Jesús y después de Jesús el idioma que más predominaba en el pueblo de Israel era el griego, ¿no? Pero bueno, son anécdotas y demás. A los miembros del pueblo de Israel que habitaban en la diáspora, había muchos judíos. Diáspora significa disperso. Los judíos se habían dispersado por distintas naciones alrededor de Israel, ¿no? Y entonces había muchos judíos, y para esos judíos es que se traduce toda la Biblia al griego, ¿eh? Y algunos libros se escriben incluso para ellos en griego, y de ahí fue la confusión que hubo pues entre judíos y griegos, ¿eh? Y por eso Biblia judía, Biblia griega es la traducción de los 70 que hemos hablado, que ya en bastantes ocasiones. La traducción que hacen al griego 70 especialistas judíos, pero al griego, que conocían el griego, y lo traducen todo al griego. Entonces, algunas cosas de esas traducciones no las aceptan los judíos, ¿no? Sirviéndose de una historia de carácter bélico, por ejemplo, el libro de Judith vuelve a presentar la tradicional enseñanza de que la fuerza de Israel frente a los enemigos no reside en los ejércitos, sino en su fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios es la fuerza más grande que tiene el pueblo judío, ¿eh? Y en todas las batallas, en todo eso, el pueblo judío piensa que Dios está con ellos. Cuando el pueblo es fiel a Dios, Dios pelea con ellos, Dios está con ellos. Cuando el pueblo no es fiel, están abandonados, Dios no está con ellos, y de acuerdo a eso son los resultados. Y eso es lo que quiere dejar también bien en claro pues el libro de Judith, ¿eh? Que lo importante es la fidelidad a Dios. Por eso es libro de enseñanza, enseña eso, que lo importante para un buen judío es permanecer fiel. Y esto es el Evangelio también, porque Jesucristo predicó lo mismo, pero esto aquí ya se anticipó, ¿no? Este libro enseña eso, que tiene que prevalecer la fidelidad a Dios, porque Dios realiza la salvación, se puede conseguir la salvación mediante la fidelidad, ¿no? En el libro de Esther, por ejemplo, muestra cómo Dios, en su providencia, ordena los acontecimientos de la historia a favor de sus fieles. Dios siempre presente en la historia de sus fieles, y puede cambiar los planes de los enemigos si permanecen fieles, para que este pueblo goce de la salvación, mientras que los enemigos, los malvados, pues reciban lo que se merecen. Entonces, igual, casi igual que el mensaje que quiere transmitir Judith, el de Esther es parecido también. Se fundamenta en la fidelidad al pueblo, a Dios. Entonces, estos libros didácticos, de una forma o de otra, van a fortalecer esa fidelidad a Dios, que el pueblo tiene que ser fiel a Dios, que el pueblo tiene que vivir la alianza con Dios, que el pueblo tiene que cumplir lo que Dios ha pedido al pueblo, que es los mandamientos, cumplir los mandamientos y demás, y que con eso Dios nunca les va a fallar, y Dios va a estar con él, y que el medio de salvación no son las guerras, los ejércitos, las peleas, los seres humanos, es la presencia de Dios en el pueblo, y la presencia de Dios en el pueblo se logra con la fidelidad. Bien, a esta reducida colección de libros didácticos, que hemos hablado que son en principio 3, ¿no?, se añaden los libros de Ruth y de Jonás, otros 2 personajes, que son también 2 libros, en los que los autores muestran que Dios, en su plan de salvación, no se limita solamente al pueblo de Israel. Estos 2 libros quieren transmitir una enseñanza también clave, que Dios no es solamente para los judíos,
Dios no solamente hace alianza con los judíos y que Dios no quiere salvar solamente a los judíos, sino que Dios quiere también relacionarse con los pueblos paganos, que el amor de Dios es tanto para los judíos como para los no judíos, para otros pueblos. Y por eso estos personajes actúan pues en un mundo pagano, en un mundo que no es el pueblo de Israel, ¿no? Que son principalmente Jonás, que es enviado por Dios para salvar a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive no es judía, la ciudad de Nínive es pagana, está fuera del país de los judíos. Entonces, está por Mesopotamia, es otra nación. Sin embargo, manda a un profeta, a Jonás, que vaya a predicar a la gran ciudad de Nínive, invitándoles a la conversión para que la ciudad de Nínive no sea destruida. Y el aviso que le da Dios a Jonás es: diles que si no se convierten, la ciudad de Nínive va a ser destruida. ¿Qué tenía que ver la ciudad de Nínive con estas cosas de Dios si no era creyente en Dios? Y cuando predica Jonás, ¿qué caso le iban a hacer si él es judío que va a predicar a paganos? Sin embargo, el rey de Nínive se convirtió, hizo penitencia y mandó que todo el pueblo hiciera penitencia. O sea, muchas veces pueblos paganos son más dóciles a lo que Dios quiere que los pueblos del pueblo judío, el pueblo de Dios. Y eso nos pasa a nosotros también, a ver, que muchas veces los católicos nos creemos que somos los más, y que Dios nos va... Y nos damos cuenta que a veces, por ser católicos, somos más infieles y nos alejamos más de Dios, y que hay otros pueblos por ahí, otros no creyentes, que hacen cosas mejores que nosotros, y que Dios los puede bendecir más que a nosotros. Y eso lo predijo Jesucristo, los paganos se les adelantarán al final en el reino de los cielos y entrarán al cielo antes que ustedes. Se refería a los judíos hipócritas, los fariseos y demás, ¿no? Pero bueno, esa es la enseñanza que quiere transmitir, por ejemplo, este libro de Jonás, ¿no? Los que son sus autores muestran que Dios, en su plan de salvación, no se limita al pueblo de Israel, sino que tiene en vista a todo el mundo y que ama a todo el mundo. También son didácticos los 3 relatos pertenecientes a las adiciones griegas del libro de Daniel. El libro de Daniel tiene 3 pasajes que se escribieron ya en griego y no son aceptados por los judíos, pero que son también didácticos, son enseñanza. Hay una historia de una mujer, Susana, que fue acusada por los ancianos del pueblo judío, lo acusaron porque quisieron pecar con ella y ella no se dejó. Ella era fiel a su esposo y era fiel a la castidad, a la pureza. Y estos ancianos, autoridades del pueblo judío de esa época, quisieron pecar con ella y la condenaron a muerte, con mentiras y demás la condenaron a muerte. Pero salió un profeta, Daniel, jovencito, que en nombre de Dios habló al pueblo y le dejaron que lo escucharon e hizo justicia. Pero como Dios también actúa, porque esta mujer no era judía, esta mujer y su esposo no eran judíos, pero estaban con Dios y vivían la buena relación con Dios y cumplían las normas de Dios mejor que los judíos, ¿no? Y son casos como este. También hay un caso de una serpiente que era un ídolo que tenían, ¿no? Y también aparece ahí, y que ridiculizaban la adoración de los ídolos y de los animales, ¿no? Adoraban a una serpiente, ¿no? Y este profeta sale al paso para aclarar las cosas y que los animales todos son buenos y que la naturaleza es buena y demás, que la religión no es solamente salvar a los judíos, sino que el amor de Dios es a la naturaleza entera, al mundo entero y a todo lo que Dios ha creado. Todo lo que Dios ha creado es creación de Dios y todo es fruto de su amor.
Que unos crean de una manera, otros crean de otra, que unos adoren de una manera, adoran de otra, y aquí hay a veces pues, estos testimonios que, estudiándolos bien, pueden aclarar que el amor de Dios es universal, y eso es que todos tenemos que entenderlo eso, y que también nosotros tenemos que amar universalmente a todos los que nos rodean. Bien, son estos libros de enseñanzas didácticas, son mensajes que nos transmite siempre la palabra de Dios de una manera o de otra, con textos históricos, con personajes históricos, como fue Moisés, como fueron los patriarcas, como fueron los profetas y demás, pero también con medio de personajes, a veces, como decimos, un poquito inventados por el escritor, porque el escritor quiere transmitir simplemente un mensaje, no una historia de un personaje, sino lo que el personaje enseña a la gente para su comportamiento en relación con Dios. Entonces, por eso llaman libros didácticos o ejemplares también, ¿no? Que son un poco narrativos, están escritos en forma narrativa, pero con un mensaje clave, esencial, que todos tenemos que aprender. Bueno, Fray, antes de despedirnos, la oración final. Bien, pues nos despedimos ya, terminamos ya, se nos va la hora siempre, y bueno, pues ya hemos aprendido un poquito más de estos libros didácticos. Es bonito que los lean, y traten de sacar también ustedes sus conclusiones. Terminamos pues dando gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada que tenemos que dar cada uno de nosotros a lo que tú hablas dentro de nosotros. Ante estas enseñanzas, ¿qué respuesta vamos a dar cada uno de nosotros? Esta enseñanza, esta palabra cotidiana que nos das, es como el pan que nos sacia, pero si comemos nos da más hambre después y queremos comer más. La palabra de Dios es igual, la recibimos con ansias, con ganas, y nos apetece estudiar más la palabra, estudiar más. Ella es como la luz que nos ilumina, es como espada de doble filo que penetra en lo íntimo del ser. A veces nos hiere porque nos da duro la palabra, a veces nos angustia, nos libera, pero también trae paz y trae tranquilidad. Señor, no nos hagas faltar nunca el pan, que no nos falte nunca el pan de tu palabra, el pan de la palabra de Dios, de la Biblia, que es el pan cotidiano para el alimento de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y es así como hemos llegado al final del curso bíblico con Fray Roberto. Les acompañó con ustedes Sandra Rodríguez. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.